Muy bien. ¿Cuáles son entonces esas enzimas? Estudienlas, ya las tienen que, están relacionadas obviamente con el metabolismo de los grandes grupos de macromoléculas con las cuales nosotros ingerimos los nutrientes. ¿Recuerdan ustedes de cuando vieron aparato digestivo? Los nutrientes en general, como nos entran en nuestro organismo, están compuestos de grandes macromoléculas que son especialmente de 3 tipos. En este momento les dejo un ratito para que ustedes piensen y se acuerden cuáles son los tipos de macromoléculas que nosotros ingerimos con los alimentos y que forman la base de nuestros nutrientes. Para que esas macromoléculas puedan ser absorbidas y nosotros podamos usar los nutrientes, necesitamos degradarlos, transformar moléculas complejas en moléculas simples. Ese proceso se llama proceso digestivo. Nosotros vamos a digerir estas macromoléculas. Para que este proceso se dé, que no es más ni menos que la ruptura de los enlaces entre moléculas, para que este proceso se dé es necesaria la presencia de las enzimas. ¿Cuáles son las enzimas que digieren los hidratos de carbono? Se denominan amilasas. Las que digieren lípidos se denominan lipasas. Entre ellos tenemos además la que digiere el colesterol, la colesterol esterasa, y después hay una serie de enzimas producidas por el páncreas dentro del jugo pancreático que digieren proteínas, tripsinógeno, quimiotripsinógeno, procarboxipeptidasa, desoxirribonucleasa, ribonucleasa, elastasa, son todas, recuerden, cuando yo digo tripsinógeno quiere decir que la enzima está en forma de simógeno, inactivo. Cuando se activa, se transforma en tripsina. Tripsinógeno se transforma en tripsina. Supongo que estos conceptos ya los tienen de la química biológica. Una enzima inactiva se denomina simógeno. Ahora bien, ¿cuál es el concepto? Y eso lo vamos a ver relacionado con la patología, de por qué en el páncreas estas enzimas se producen en forma inactiva y solo se activan cuando llegan al intestino. ¿Por qué les repito tanto este concepto? Se producen inactivas y solo se activan cuando llegan al intestino. Porque imagínense que si el páncreas, que produce estas enzimas que son tan potentes, tiene una acción, rompen macromoléculas para llegar a moléculas simples. Si estas enzimas se produjeran de manera activa adentro del páncreas, empezarían a actuar en tejido pancreático, porque adentro del páncreas, formando el tejido, yo también tengo estas macromoléculas. También tengo hidratos de carbono, también tengo lípidos y proteínas. Es decir, el proceso empezaría y terminaría destruyéndose el páncreas. Entonces, por eso el páncreas las produce en forma inactiva y solo se activan cuando llegan al duodeno. Muy bien. En realidad, ustedes fíjense este otro concepto que también es interesante. Dentro de lo que es el ácido pancreático, los dos tipos celulares producen cosas diferentes. Las células acinares básicamente producen las enzimas digestivas, mientras que las centroacinares básicamente, ¿qué producen? Una solución buffer
rica en bicarbonato. El bicarbonato que produce el líquido pancreático es fundamental. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que si hay una característica que tiene el estómago, es la acidez. El pH del estómago es aproximadamente 2. ¿Por qué este pH tan ácido? Justamente por la función que tiene el estómago. En el estómago ya se empiezan a digerir, empieza a romper las moléculas, pero lo hace de forma mecánica, por la gran acidez que tienen y también por los movimientos que tiene el estómago. Es decir, que el bolo alimenticio, cuando llega a la primera porción del intestino, es tremendamente ácido. Viene con un pH de 2. Ese pH sobre la pared intestinal, que no tiene la misma protección que la pared del estómago, porque justamente como tiene este pH tan ácido, la pared del estómago, la interna, la que está en contacto con los alimentos, está muy protegida para que ese ácido tan potente no la destruya. No así el intestino. Entonces, cuando el bolo alimenticio llega al intestino con semejante acidez, rápidamente hay que neutralizarlo. ¿Cómo se logra? Justamente porque el líquido pancreático es rico en bicarbonato, que va a alcalinizar justamente el contenido duodenal, es decir, el bolo alimenticio que está llegando, el quimo que está llegando a nivel del duodeno. Muy bien. Entonces, seguimos hablando de lo mismo. ¿Cómo está formado el jugo pancreático? Está formado por las enzimas y está formado por agua y electrolitos. Agua y electrolitos. Tiene sodio, potasio, tiene cloro, tiene bicarbonato tan importante sobre una base acuosa y disueltas las enzimas. Muy bien. Obviamente la secreción del jugo pancreático también está regulada, está muy regulada por señales nerviosas y por señales hormonales. Por ejemplo, la secretina, la colecistoquinina, regulan la liberación del jugo pancreático por parte del páncreas. Entonces, ya dijimos, acá nuevamente, volvemos a decir, neutraliza el quimo, el jugo pancreático, y obviamente lo que va a hacer es digerir, el proceso de digestión de todas estas macromoléculas, estos nutrientes que nosotros obtenemos de los alimentos. Bueno, y ahora pasamos un poco, y también lo vamos a ver brevemente. Ustedes recuerden que siempre orientamos las patologías hacia lo que ustedes van a ver en el laboratorio, por lo tanto nos detenemos principalmente en el diagnóstico de laboratorio y las características clínicas. ¿Por qué? Porque yo siempre les hablo de la clínica del paciente. ¿Cuál es la importancia para el laboratorio de conocer y de poder asociar clínica del paciente con patología? Porque en realidad eso nos ayuda también, es una herramienta muy importante que tenemos en el laboratorio para estar seguro que los resultados que estamos informando son los correctos. Una de las cosas que yo siempre les cuento, que es para nosotros muy importante, es el contacto que ustedes, los que sacan sangre, tienen con el paciente. En general, una de las primeras preguntas, a veces para distender el ambiente, ¿no? Cuando el paciente se sienta y uno va a sacarle sangre, lo más frecuente es que uno le empiece a preguntar al paciente para que el paciente se sienta más cómodo. Y una de las preguntas más frecuentes es ¿por qué se viene a sacar?
qué es lo que tiene, por qué el médico le pidió estos estudios. Y al paciente siempre le encanta relatar su patología. Todo eso que el paciente cuenta, entonces el paciente sí, me dice sí, porque hace una semana estoy con un dolor abdominal, no digiero bien los alimentos, cualquier cosa que como me siento absolutamente hinchado, empecé a notar que me estoy poniendo amarillo, perdí el apetito, tengo un gran cansancio. Todas esas cosas que el paciente nos relata son muy importantes porque hacen a la orientación de lo que uno después ve en el laboratorio en los resultados. Va a ver reflejado entonces la alteración de las enzimas pancreáticas, el aumento de la bilirrubina y otros datos más del laboratorio que uno se queda tranquilo porque se correlacionan, ese sería el término médico, se relacionan, quiere decir, directamente con lo que relata el paciente. Bueno, vamos a ver qué es lo más frecuente para la patología pancreática. Por lejos, la patología que ustedes más van a ver en el laboratorio es la pancreatitis. Pancreatitis, ¿recuerdan? Creo que yo eso ya en vía biliar se lo dije, siempre se lo repito todas las clases, terminación itis, proceso inflamatorio. La pancreatitis es la inflamación del páncreas. ¿Qué va a ocurrir justamente en la pancreatitis? Esto que hablábamos. Esas enzimas que está produciendo el páncreas se van a activar, dijimos nosotros fisiológicamente, normalmente recién se activan cuando llegan al intestino. Bueno, en la pancreatitis, cuando se produce la inflamación del páncreas, esas enzimas se activan adentro del tejido pancreático. Y entonces empiezan a destruir las células pancreáticas. Es decir, eso es lo que en términos médicos se dice digerir el páncreas. ¿Cómo clasificamos a las pancreatitis? Las pancreatitis pueden ser agudas o crónicas.